Hola, mi nombre es Marisol Ortiz Berrueta y les voy a hacer lo que es la presentación de la capa física. Los datos que generamos en las aplicaciones tienen un formato, el tamaño y direccionamiento necesarios para que puedan ser enviados a la red, pero estos datos necesitan de algún medio físico o inalámbrico para poder trasladarse desde un dispositivo a otro. Y es esto exactamente lo que se encarga la capa física, que es la que va a definir todos los aspectos que se relacionan con los elementos físicos de conexión de las redes de computadoras, así como de establecer los procedimientos para la transmisión que deben cumplir con lo mecánico, lo eléctrico, su funcionamiento y procedimientos. Es la que se encarga de enviar y recibir bits por algún tipo de medio que puede ser alámbrico o inalámbrico. La capa física se encarga de definir 4 tipos de características de los elementos de interconexión. Tenemos la mecánica, la eléctrica, las funcionales y de procedimientos. La mecánica se refiere a las características físicas del elemento de conexión de la red, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación. La eléctrica especifica las características eléctricas empleadas. La funcionales define las funciones de cada uno de los circuitos de los elementos o interconexión y de procedimiento establece los pasos a realizar para transmitir información a través de un medio físico. Hay dos formas de enviar señales en una línea de transmisión para una capa física. Tenemos lo que es la banda base y lo que es la modulación. La banda base es una banda de frecuencia producida por un transductor. Es la señal de una sola transmisión de un canal de banda ancha. Significa que lleva más de una señal y cada una de ellas transmite en diferentes canales hasta su número máximo de canal. Las señales empleadas en banda base se pueden clasificar en unipolares, polares y bipolares. Unipolares, en este caso un 1 siempre toma una polaridad positiva o negativa, mientras que 0 vale siempre 0. Las polares, en este caso señalamos que toman los valores positivos para 1 lógico y negativo para 0 lógico, pero nunca tomará el valor de 0. Y por último, las bipolares. En este caso, un dígito toma el valor como polaridad alternada, mientras que el otro permanece siempre en 0. La modulación se encuentra en dos posibilidades, de banda portátil y de banda ancha. En la capa física contamos con elementos para el envío de tramas de medios de transmisión. Para esto tenemos lo que son los medios físicos y conectores asociados, una representación de los bits en los medios, codificación de los datos de la información de control, sistemas de circuitos del receptor y transmisor en los dispositivos de la red. El objetivo de la capa física es crear la señal óptica, eléctrica o de microondas que representa los bits de cada trama. Luego estas señales se envían por los medios una a la vez. Funcionamiento de la capa física. La función de la capa física es la de recuperar estas señales individuales desde los medios, restaurarlas para sus representaciones de bits, enviar los bits hacia la capa de enlace de los datos como una trama completa. Los medios no transportan la trama como la única entidad. Los medios transportan señales, una por vez, para representar los bits que conforman la trama. Existen 3 tipos básicos de medios de red en los cuales se representan los datos. Tenemos lo que es el cable de cobre, la fibra y la inalámbrica. La presentación de los bits, es decir, el tipo de señal, depende del tipo de medio. Para los medios de cable de cobre, las señales son patrones de pulsos eléctricos. Para los medios de fibra, las señales son patrones de luz. Para los medios inalámbricos, las señales son patrones de transmisión de radio. ¿Cómo identificamos
un trama en la capa física? Cuando la capa física codifica los bits en las señales para un medio específico, también debe distinguir dónde termina una trama y dónde se inicia la próxima. De lo contrario, los dispositivos de los medios no reconocerán cuando se ha recibido exitosamente una trama, de tal caso que el dispositivo destino solo recibirá una secuencia de señales y no sería capaz de construir la trama correctamente. Estándares de la capa física. La capa física consiste en un hardware creado por ingenieros en forma de conectores, medios y circuitos eléctricos. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y de comunicación definan los estándares que rigen este hardware. La capa de enlace de datos, las tecnologías y la capa física se definen por diferentes organizaciones, tales como la Organización Internacional como la Estandarización, el Instituto de Ingenierías Eléctricas y Electrónicos, el Instituto Nacional Estadounidense y de Estándares, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Asociación de Industrias Eléctricas, Asociada de la Industria de las Telecomunicaciones, autoridades de las telecomunicaciones nacionales como la Comisión Federal de Comunicaciones. Hardware y tecnología de la capa física. La tecnología definidas por esta organización incluyen 4 áreas de estándares de la capa física: prioridad física y eléctrica de los medios, prioridad mecánicas, materiales, dimensiones, diagrama de pines de los conectores, representación de los bits por medio de señales, codificaciones y definición de las señales de información de control. Todos los componentes del hardware que adaptaron como adaptadores de red, tarjetas de interfaz de red, interfaces y conectores y materiales y diseños de los cables se especifican en los estándares asociados con la capa física. Principios fundamentales de la capa física. Las funciones esenciales de la capa física son los componentes físicos, codificación de datos y señalización. Los elementos físicos son los dispositivos electrónicos del hardware, medios y conectores que transmiten y transportan las señales para representar los bits. La codificación es un método utilizado para convertirse en stream de bits de datos en un código predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que puede reconocer tanto emisores como receptores. Entre los métodos de codificación de redes de uso frecuente se incluyen los siguientes: codificación Manchester. Los ceros se representan mediante una transmisión de voltaje de alto a bajo y los unos representan como una transmisión de voltaje de bajo a alto. Este tipo de codificación se utiliza en las versiones más antiguas de Ethernet, RFID y transmisiones de datos de proximidad. Tenemos lo que es sin retorno a cero, NRZ. Se trata de una forma frecuente de codificación de datos que tiene dos estados denominados 0 y 1, sin posición neutral o de descanso. En los medios de los ceros pueden estar representados por un nivel de voltaje y en el 1 por un voltaje diferente. Señalización. La capa física debe generar las señales inalámbricas, ópticas y eléctricas que representan el 1 y el 0 en los medios. El método de representación de los bits se denomina método de señalización. Los estándares de capa física deben definirse qué tipo de señal representa un 1 y un 0. Esto puede ser tan sencillo como un cambio en el nivel de una señal eléctrica, un impulso óptico o un método de señalización más complejo. Las señales pueden transmitirse de dos maneras: asíncrona. Las señales de datos se transmiten sin una señal de reloj asociada. El espacio de tiempo entre los caracteres o los bloques de datos pueden tener una duración arbitraria, lo que significa que dicho espacio no está estandarizado. Por tanto, las tramas requieren indicadores de comienzo y de tensión. Síncrona. Las señales de datos se envían junto con una señal de reloj que se produce en una duración de tiempo espaciadas de manera uniforme, denominada tiempo de bit. Principios fundamentales de la capa física. Las siguientes técnicas de modulación se utilizan ampliamente para transmitir datos de un medio: FM, método de transmisión en el que frecuentemente la deportadora varía de acuerdo con la señal. AM, técnica de transmisión en la que la amplitud de la portadora varía de acuerdo con la señal.
y la PCM, técnica en la que una señal analógica como la voz se convierte en una señal digital mediante un muestreo de la amplitud de la señal y la expresión de la amplitud diferente con un número binario. La velocidad del muestreo deberá ser por lo menos el doble de la frecuencia más alta de la señal.